Buenos días amigos, el día de hoy continuando con las capacitaciones que como parte del grupo de defensa les vamos a brindar, el tema que vamos a tratar es ergonomía en el trabajo y también algunos tips puntuales acerca de reglas ergonómicas que ustedes pueden seguir también en casa o en algún otro lugar donde se encuentren. Primero empezar diciendo pues que la ergonomía aquí en el país se rige bajo unas normativas, ¿no? Como una normativa general tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y algunas normas anexas, como las que tenemos en pantalla, que es la resolución ministerial 375 del año 2008, ¿no? Que es la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, en la cual se establecen algunas pautas de cuáles son eh, las condiciones ergonómicas en las cuales los trabajadores deben realizar sus labores, para no poner en riesgo su seguridad y su salud. Empezando bueno, con algo de teoría, la ergonomía es llamada también la ingeniería humana, que en general busca optimizar la interacción entre nosotros, o sea, los trabajadores, nuestra máquina de trabajo que utilizamos, sea cualquier tipo de máquina, sea computadora, sea herramientas manuales o cualquier otro instrumento que nosotros utilicemos para trabajar, y el ambiente del trabajo en el cual nos desarrollamos, ¿no? Este ambiente de trabajo puede ser una oficina, puede ser una garita, puede ser un puesto, ¿no? Un puesto de control o cualquier otro sitio donde nosotros nos encontremos y lo que nos rodea es el ambiente de trabajo. Entonces, la ergonomía es buscar la interacción entre estas tres cosas, ¿no? El trabajador, su máquina de trabajo y el ambiente en el que se encuentra. ¿Con qué finalidad? Para adecuar el puesto de trabajo, ¿no? Para adecuar su puesto, adecuar su ambiente y adecuar también la organización del trabajo. ¿Pero adecuarlo a qué? A la capacidad que cada uno tiene, a la capacidad del trabajador, a tus propias limitaciones. No todos somos perfectos en todo. Algunos tenemos algunas capacidades mayores para unas cosas que otros, tenemos ciertas limitaciones. Entonces nuestro puesto de trabajo tiene que adaptarse a nosotros y no al revés. Nosotros no tenemos que sobreesforzarnos para encajar en el puesto de trabajo. El objetivo de la ergonomía es que nuestro puesto de trabajo se adapte a nuestras capacidades. Bien, ¿y esto con qué objetivo? Como dice en la presentación, para minimizar primero el estrés, ¿no? Porque un puesto de trabajo que te sobreexija mucho, obviamente te va a generar estrés, y también para disminuir la fatiga, porque si estás en un puesto de trabajo utilizando una máquina, ¿no? Que no es adaptable para ti, a tus capacidades fisiológicas, a tu fisionomía, entonces te vas a fatigar más rápido, ¿no? Y con ello, ¿no? Una vez que se disminuye el estrés y la fatiga en tu trabajo, vas a incrementar tu rendimiento y tu seguridad, ¿no? Entonces eso es muy importante porque te haces un trabajador mucho más productivo, ¿no? Mucho más eficiente, y eso obviamente se refleja en los objetivos que la empresa o la organización a la cual tú perteneces quiere lograr. Como le había mencionado, ¿no? La ergonomía busca la interacción entre estas tres cosas: el trabajador, su máquina y el ambiente de trabajo. Es la sumatoria de todo. Bien, la norma básica de ergonomía en el Perú, ¿no? Nos da ciertos contenidos, ¿no? Que nosotros debemos buscar cumplir para adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Uno de ellos es el adecuado posicionamiento postural en el puesto de trabajo. Esto se refiere a la correcta postura que un trabajador debe adoptar en su puesto, sea un trabajador que utilice computadora, quizás un administrativo, o también un trabajador operario que debe saber cómo posicionarse adecuadamente, si es, ya sea le toque estar parado por mucho tiempo o haciendo ciertos tipos de trabajos, ¿no? Que requiere que él adopte una buena postura. ¿Por qué es importante el tema de la postura? Porque de ahí es que provienen los problemas osteomusculares, ¿no? Habremos escuchado todos en alguna vez lo que son las lumbalgias, que son los dolores de cintura, las cervicalgias, por ejemplo, muy frecuente, que es el dolor de cuello, problemas de hombro doloroso quizás, ¿no? Y algunos otros problemas que vienen a raíz de una mala postura, sentarse quizás de manera encorvada, ¿no? O echándose en la silla en la cual uno trabaja, o estando parado, no alternar la postura en los pies. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y ahora lo vamos a ver cuáles son las recomendaciones para trabajadores que realizan trabajos principalmente en posición de pie, ¿no? Entonces, eso se refiere con posicionamiento postural.
El otro punto que es muy importante en la norma es en cuanto a la manipulación de cargas, ¿no? No es como muchos años atrás en los cuales los trabajadores cargaban todo tipo de bultos de cargas sin medirse, ¿no? Obviamente las capacidades físicas al principio te pueden dar, pero quizás con el paso de los años la contextura de un trabajador ya no va a ser igual y va a empezar los problemas, ¿no? En la columna, que muchas veces terminan en lo que conocemos como hernias discales, ¿no? Entonces, eso por una incorrecta manipulación de cargas. La norma te establece ciertos límites de carga que uno puede hacer, ¿no? Sea hombre, sea mujer, que ahora lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? El tercer punto se refiere a la carga límite recomendada. Y el cuarto punto son los equipos y herramientas en los puestos de trabajo, en la cual te dice que de qué características deben ser los equipos y las herramientas que tú utilices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las computadoras que uno utilice debe tener ciertas características, el teclado, el mouse, ¿no? O, por ejemplo, algunas herramientas manuales que uno utilice para trabajar debe tener ciertas características, ¿no? Que permite un buen agarre, ¿no? Que sea pues lo más ergonómico posible para la mano, para que tú puedas coger bien la herramienta, ¿no? Y todas esas cosas que ahora lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Y lo primero que hablamos es el tema de la postura, ¿no? Y vemos en la imagen cuál es una postura correcta de una persona frente a la computadora. Quizás tú no trabajes con computadora, pero cuando llegas a casa utilizas tu computadora, utilizas tu laptop, ¿no? O en cualquier otro lugar. Entonces, en el lugar donde tú te encuentres y utilices una computadora, debes saber correctamente cómo sentarte. En la imagen de la izquierda, ¿no? Vemos la que es color verde, que es una postura correcta. ¿Y cómo es una postura correcta? Manteniendo la columna de manera lo más recta posible, apoyada en el respaldar de la silla. Y para eso es muy importante también las características de la silla ergonómica, que ahora lo vamos a ver. Pero en cuanto a la postura que tú debes tener, debe ser lo más recta posible la espalda, ¿ya? Y la postura de los brazos también es importante, ¿no? Porque los brazos deben descansar, ¿no? Sobre el reposabrazos de tu silla. ¿Para qué? Para que disminuya la fatiga muscular en los brazos, en los hombros, en los antebrazos, ¿no? Al momento de adoptar una postura que vaya hacia arriba o hacia abajo, de donde tú, ¿no? Del nivel de la mesa donde tú trabajas. Cuando tú trabajas en un escritorio, en una mesa, tus brazos deben estar en 90 grados respecto a tu cuerpo. Ya no debe estar ni muy arriba ni muy por debajo del nivel de la mesa donde tú trabajas, porque eso te va a generar fatiga muscular. Las piernas, como vemos, deben estar también lo más cercano a 90 grados a lo que respecto a la columna, ¿no? Y tus piernas, ¿no? También deben estar, bueno, descansando en el piso sobre algún soporte. Se recomienda ¿no? que las piernas y los pies no queden, ¿no? En el piso, o sea, sin apoyo en el piso, porque esto te genera bastantes molestias, te puede generar también otro tipo de problemas, como mala circulación en las piernas, y de ahí es que proviene el tema de las varices, por ejemplo, en las piernas, ¿no? Entonces, otro tema importante es la posición del cuello y la cabeza, ¿no? Uno para escribir frente a la computadora no debe ni flexionar mucho el cuello ni extender mucho el cuello hacia arriba. Uno debe tratar de estar siempre con la mirada lo más recta posible hacia adelante. Por lo tanto, eso quiere decir que la posición de la pantalla en la cual tú vas a trabajar no debe estar el punto máximo o el nivel superior de la pantalla debe estar a nivel de los ojos. Tratar de que no esté muy arriba, porque si la pantalla va a estar muy arriba, tú vas a tener que extender el cuello para mirar la computadora y eso no es lo ideal. Ya lo que uno debe hacer es tratar de regular, ¿no? la altura primero de la pantalla. Bien. Todo lo contrario vemos en la imagen pues del lado derecho, ¿no? A mi derecha, en la cual vemos que la persona se sienta de manera encorvada, que no hay un apoyo de la espalda en el respaldar del asiento de la silla, ¿no? Su cintura, que es la zona lumbar, está separada del respaldar. Eso no debemos hacer porque siempre nuestra cintura es uno del punto donde va a descansar ¿no? el peso de nuestra columna, de nuestro cuerpo al momento de estar sentados. Entonces la cintura siempre debe ir apoyada en el respaldar de la silla, nunca debe estar separada, porque va a soportar mucho más fuerza, mucho más peso y es una posición incómoda y eso te va a generar problemas en la cintura, lo que conocemos como la lumbalgia. Por eso uno nunca debe sentarse
separado del respaldar de la silla, ni tampoco por el contrario echado. Muchas veces tenemos la costumbre de echarnos en la silla, ¿no? Y esa es una mala posición también, ¿no? Porque aparte de malograr la silla, ¿no? La columna va a estar en una posición que no es normal y te va a generar fatiga o contractura muscular. También la norma nos habla acerca de cuánto tiempo uno debe hacer trabajos en posición sentada o frente a una computadora, ¿no? Se recomienda que el tiempo máximo que uno debe estar de manera continua, ¿no? haciendo trabajos en la computadora es de 5 horas, se recomienda. No, que eso puede variar dependiendo no, si en ese periodo tú te tomas algunos minutos para hacer otro tipo de actividades, pero si netamente vas a estar frente a una computadora, se recomienda que no sea más de 5 horas continuas. Y dentro de esas 5 horas se recomienda que por cada 50 minutos de trabajo te tomes 10 minutos de pausa o de descanso, ¿no? En esos 10 minutos de descanso debes tratar de no mirar la computadora, debes tratar de fijar el punto de tu mirada en un sitio que sea algo distante para prevenir la fatiga ocular o el cansancio. Sabemos muchos de los que utilizamos computadora que después de algunas horas ya empieza un poco a arderte los ojos y eso es porque disminuye la secreción, ¿no? que tenemos de lágrimas, ¿no? por estar frente a la radiación de la computadora y eso te genera ardor y te puede generar algún problema médico que se llama se conoce como el ojo seco, ¿no? Entonces es muy importante que por cada 50 minutos de trabajo estés 10 minutos fuera de la pantalla de la computadora, ¿ya? Lo que hablamos acerca de las características que debe tener una silla ergonómica, debe tener estas características que vemos acá, ¿no? No es recomendable sentarse en cualquier silla. Especialmente si vas a permanecer por mucho tiempo sentado, escribiendo en la computadora o incluso digitando, escribiendo a mano o algo, debes tener una silla ergonómica. Una silla ergonómica tiene estas características. Primero, que debe ser regulable la altura del asiento, ¿no? Porque esa silla la pueden utilizar varias personas, algunos son más altos, otros más bajos, entonces la altura de la silla debe ser regulable. Ya debe tener un manguito en el cual se levanta o se baja el nivel del asiento. Ya ese es para los distintos tipos de fisionomía que puede haber, ¿no? en el puesto de trabajo. La silla ergonómica debe tener 5 ruedas. Esas 5 ruedas son para brindarte un soporte estable, porque como vemos, estas rueditas van a permitir que uno adopte distintas posiciones estando sentado. O sea, si estás en tu escritorio, en tu mesa y quieres coger quizás unas hojas o algo que esté un poco, ¿no? lejos del alcance de tu mano, puedes movilizarte en la silla sin tener que estarte parando y yendo, ¿no? Eso te disminuye un poco la fatiga. Entonces las rueditas son para eso, son para trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Sin tener que pararse. Y obviamente tener 5 ruedas te va a dar un buen soporte en el piso para que esa silla no caiga, ¿ya? Entonces debe tener 5 rueditas. Muy importante también la característica del asiento, ¿no? Los bordes del asiento, como dice, debe tener un tapiz redondeado. ¿Para qué? Para evitar la compresión del muslo, ¿no? Ese es el problema muchas veces cuando uno se sienta quizás en sillas de plástico o en otro tipo de sillas cuyos bordes del asiento son rectos, ¿no? Entonces, esos bordes rectos lo que van a hacer es que te van a comprimir por detrás del muslo y eso genera que no haya buena circulación de sangre en las piernas. Y eso a la larga se traduce en lo que conocemos como la insuficiencia venosa o en otras palabras las varices, ¿no? Por eso es que es muy importante que donde uno se siente debe ser un borde redondeado. Muy bien. También el respaldo de la silla o el respaldar debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación, ¿no? Se recomienda que dé un soporte siempre a la cintura. Hay algunas sillas que solamente te dan soporte a la espalda, pero la parte de la cintura está en blanco, no hay nada, no hay ningún soporte para tu cintura y eso es malo, porque como les había mencionado anteriormente, la cintura siempre debe descansar en una superficie. Entonces la silla debe tener soporte para la cintura. Y se recomienda que la altura de la silla debe ser por lo menos hasta los omóplatos de la persona. ¿Ya? No se recomienda que sea más abajo porque va a generarte disconfort o malestar a la hora de sentarte, ¿no? Entonces cuando tus omóplatos o los hombros estén al aire, te va a generar pues una fatiga muscular a ese nivel, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que sea por lo menos hasta los omóplatos. ¿Ya? Y si es más alto, mejor, ¿no? Y es recomendable que tengan también reposabrazos.
¿no? Reposabrazos para uno poder a la hora de escribir o teclear en la computadora, tus brazos puedan descansar. Porque si uno digita o escribe en la computadora y tus brazos están al aire, ¿no? Te va a generar fatiga muscular y dolor en hombros, brazos o antebrazos. Esas son las características de la silla, como habíamos dicho, y también, ¿no? Algunas características de la herramienta de trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las computadoras, ¿no? La computadora debe tener algunas características que deben cumplir para no generarte daño en la salud, ¿no? Una de ellas debe ser, por ejemplo, que debe tener protección contra reflejos. La mayoría de máquinas o computadoras o laptops que hay actualmente tiene protección, o sea, no necesitan como antes se usaba una protección en las pantallas de las computadoras. ¿No? Pero si quizás tienen una computadora que sea algo antigua, deben tener o comprarle una protección para los reflejos. ¿Bien? También debe tener regulación en altura, ¿no? Y en ángulo de giro. ¿Esto por qué? Porque como había mencionado, todas las personas no somos iguales, algunos va a quedar por arriba o por abajo del nivel de la pantalla, entonces se recomienda que la pantalla debe girar o debe inclinarse, ¿no? Para adaptarse a la postura o a la posición de la cabeza de la persona que lo va a utilizar. Se recomienda que la parte superior de la pantalla esté ubicada, como les había mencionado, a la altura de los ojos, ni muy por debajo ni muy por arriba. ¿No? Porque si está por arriba o está por debajo, lo que va a hacer es que tú extiendas mucho el cuello o flexiones el cuello y eso genera contractura a nivel cervical en los músculos del cuello y te genera dolor, ¿no? También la distancia a la cual uno trabaja de la pantalla no debe ser superior al alcance de los brazos estirados, ¿no? O sea, al alcance de cuando tú estiras el brazo, la pantalla no debe exceder de ese nivel. ¿Por qué? Porque si está muy lejos de ti, lo que va a generar es que te canse la vista, ¿no? Te va a generar una fatiga ocular, ¿no? Lo cual se traduce en lo que ya les había comentado, ¿no? El tema del ardor en la vista, el ojo seco, el pestañeo, ¿no? Recomendaciones en cuanto al teclado. Se recomienda que el teclado de la máquina que usemos sea independiente, ¿no? Para que se adopte a las distintas posturas que nosotros vamos a tener en los brazos, ¿no? Y debe tener también la movilidad que permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, ¿no? A veces el tema con el teclado de las laptops es que como es fijo, ¿no? Nosotros tenemos que poner los brazos muchas veces así de esta manera, ¿no? Y peor, o sea, la disposición del teclado es recto. Entonces, lo que nos obliga que es a tener que hacer esta posición, escribir así, ¿no? Pero si fuera quizás un teclado independiente o un teclado ergonómico, los teclados ergonómicos tienen una disposición media circular que te permiten escribir así, con el brazo recto, ¿no? En cambio, los teclados de la laptop te hacen que tú escribas así, por eso la mayoría de laptops no son buenas para la ergonomía. Entonces, si se puede implementar con eso, sería mucho mejor, ¿no? Muy bien, y si además de eso contamos con algún soporte para documentos, es importante poder implementarlo, porque muchas veces nosotros podemos estar bien colocados, bien posicionados frente a la computadora, pero tienes que escribir mirando algo, copiando algo, ¿no? En la computadora. Entonces, si el objeto que tú vas a escribir, por ejemplo, no tienes dónde ponerlo, lo que la mayoría de personas a veces hacemos es ponerlo debajo, ¿no? Debajo de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar el documento, escribir, ¿no? Mirar el documento, escribir. ¿Y eso qué te genera? Flexiones constantes del cuello y te genera fatiga, ¿no? Te va a generar dolor. Entonces, lo que se recomienda es que los documentos que nosotros vayamos a utilizar siempre estén, como vemos en la imagen, al costado de la pantalla, para tener solamente que girar la mirada, ¿no? Derecha, izquierda, pero no vas a tener que estar movilizando el cuello. Ese es un tip muy importante que nos va a permitir, sobre todo si vamos a hacer trabajos pues, por bastantes horas, ¿no? Nos va a permitir disminuir la fatiga, ¿no? Y va a ser ergonómicamente correcto. El mouse también es muy importante, ¿no? Siempre se recomienda el uso del mousepad o soporte de mouse, ¿no? Porque nos va a permitir tener un descanso en las muñecas. La muñeca siempre al momento de cliquear en el mouse debe descansar sobre una superficie, porque si no, el mouse nosotros vamos a estar de esta manera, ¿no? Así escribiendo en el mouse de esta manera, pero si le ponemos un soporte, vamos a nivelar, ¿no? El nivel de la muñeca respecto al brazo y vamos a poder cliquear y escribir correctamente. Esa es la importancia de usar el soporte para mouse, ¿no?
Y ahora si podemos usar un mouse ergonómico como el que vemos en el lado derecho de la pantalla es mucho mejor. Ese se adapta mejor a la posición natural de la mano, para no tener que hacer ni esto, ni extensión de la muñeca, ¿no? Ni tener que flexionarlo. Es mejor escribir en una posición anatómica, ¿no? Como el mouse que tenemos en el lado derecho. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una postura incorrecta? Primero, la fatiga muscular, que se traduce como una tensión o una contractura muscular. Puede ser en el cuello, puede ser en los hombros o puede ser en la cintura, ¿no? Y eso se traduce como lo que normalmente conocemos como los problemas o enfermedades osteomusculares, ¿no? Cervicalgia, que es el dolor de cuello, dorsalgia, que es el dolor de espalda, lumbalgia, que es el dolor de cintura, ¿no? O el dolor o el síndrome de hombro doloroso, que son los dolores pues, a nivel de la musculatura de los hombros, ¿no? Todo eso a raíz no de una postura incorrecta. Acá tenemos un poco más a detalle la cervicalgia, que es el dolor de cuello generalmente ocasionado por contractura muscular, la lumbalgia, que es el dolor de cintura, ¿no? Que muchas veces puede ser por mala postura, pero esa mala postura muchas veces está relacionada al problema que menciona acá, que es la escoliosis, ¿no? La escoliosis es la desviación de la columna, ¿no? Y esa desviación de la columna genera que muchas veces haya contractura muscular, ¿no? Porque la columna normalmente, ¿no? Mirándola de frente debería ser recta, ¿no? Mirándolo de frente, ¿no? Entonces muchas veces está desviada y esa desviación de columna genera que haya una contractura muscular porque es como que jalara el músculo que rodean a la columna, ¿no? Lo jalara hacia un lado, entonces te puede generar dolor, ¿no? Y muchas veces la escoliosis puede venir a raíz más bien, ¿no? De una mala postura o de trabajos con manipulación de cargas que hayas realizado, ¿no? Anteriormente, y eso te genera pues una desviación de columna. Otro problema también, por ejemplo, en trabajadores que usan bastante computadoras, trabajadores administrativos, es lo que conocemos como el síndrome del túnel carpiano, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, que es una compresión, ¿no? De un nervio que pasa, ¿no? A través de la muñeca, que es el nervio mediano, ¿no? El nervio mediano lleva sensibilidad a lo que son la mano y los dedos, ¿no? Sensibilidad. Entonces, al momento de inflamarse, ¿no? Por el sobreuso de la muñeca, ¿no? Entonces te genera dolor y adormecimiento en manos y muñeca, ¿no? En la muñeca y los dedos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué se genera muchas veces? Por el movimiento repetitivo que se genera al teclear, ¿no? Al escribir mucho en la computadora y tener una mala postura en la muñeca, quizás por el no uso del soporte de mouse, ¿no? ¿Qué pasa si tú no usas el soporte de mouse? Vas a tener que tener la muñeca en esta posición, escribiendo, ¿no? O cliqueando, ¿no? En el mouse. Entonces, te genera una compresión a nivel del nervio que pasa acá. Y eso es reconocido como una enfermedad ocupacional en trabajadores administrativos, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, que eso ¿no? Que merece pues un tratamiento con terapia física y que si no se mejora incluso puede llegar a una operación, por eso es muy importante. El síndrome de hombro doloroso, que es el dolor en los hombros causado por una inflamación en los tendones, muchas veces por sobreesfuerzo o malas posturas, ¿no? Muy importante el tema de la prevención de enfermedades osteomusculares es el tema de las pausas activas, ¿no? Las pausas activas son un pequeño periodo en el cual la persona, en este caso el trabajador, va a hacer para hacer estiramientos musculares, ¿no? Lo que se conoce como una gimnasia laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un periodo de tiempo, sea de 2, 3 horas, de permanecer en una misma posición, sea sentado o parado, los músculos van naturalmente a empezar a contracturarse, van a empezar a generar fatiga, molestia, ¿no? Y para eso tenemos que hacer ejercicios de estiramiento. Se recomienda que estos ejercicios de estiramiento sean a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Como vemos en la imagen, podemos empezar por la cabeza, haciendo quizás movimientos laterales de la cabeza, ¿no? Como vemos en la foto, para un lado, para el otro lado, movimientos con el cuello, podemos hacer, ¿no? Giros, ¿no? Del cuello hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Podemos pasar luego a hombros, hacer movimientos de hombro hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Hacer estiramientos de brazos, como vemos en la imagen, ¿no? Podemos hacer los brazos hacia adelante, los brazos hacia arriba, ¿no? Y esos ejercicios de estiramiento te van a permitir descontracturarte,
Y a eso es muy importante practicarlo. La norma de ergonomía recomienda hacer pausas, ¿no? La norma menciona hacer pausas ¿no? del trabajo. Y eso son las pausas activas. Ya cuando tengamos algunos momentos en los cuales no haya quizás mucho trabajo que hacer, o en vez de sentarnos o hacer algo que no sea productivo, por así decirlo, podemos hacer lo que no las pausas activas, ¿no? Que son, como digo, los ejercicios de estiramiento, que uno lo puede hacer en su mismo puesto de trabajo. No es necesario irte a un lugar específico para hacerlo. Tú puedes hacerlo sentado en tu sitio donde estás o parado, ¿no? Empieza a hacer tus movimientos, tus ejercicios de estiramiento y con eso te va a aliviar tremendamente el tema de la fatiga muscular. De ahí va a prevenir de que te empiecen pues los dolores. Muchos de los temas que hemos visto ahora están relacionados a trabajos en posición sentada. Pero también hay trabajadores que trabajan pues mucho tiempo en bipedestación, ¿no? Trabajan por horas parados, ¿no? Entonces, acá hay que ver muy importante algunas características o recomendaciones para trabajos en posición de pie. En posición de pie muchas veces vamos a tener que manipular cargas, ¿no? Se recomienda que si uno va a manipular cargas o agarrar con algún peso, ¿no? Estando parado, se debe realizar preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio, ¿no? Es muy importante que las cosas, los trabajos que nosotros hagamos en posición parada sea sobre una superficie, primero que sea estable y otro que no sea o que no esté muy por debajo del nivel, ¿no? De donde alcanzan nuestros brazos de manera horizontal. Ya, porque ¿qué pasa si tú vas a trabajar, ¿no? De posición de pie en una superficie que esté muy por debajo? Lo que va a pasar es primero que vas a tener que trabajar con los brazos hacia abajo y luego vas a tener que trabajar con el cuello flexionado y eso te va a generar tensión muscular, ¿no? Y eso luego se va a reflejar sí o sí como un dolor. Entonces se recomienda que el plano de trabajo o la mesa de trabajo en la cual nosotros vamos a trabajar esté, ¿no? Casi al nivel de los brazos para poder trabajar con los brazos en forma horizontal, ¿no? Es hacia adelante. Unas características también de los zapatos que debemos utilizar, ¿no? Es que deben tener, no deben constituir un soporte adecuado para los pies, deben ser estables, ¿no? Deben ser con una suela antideslizante y proporcionar una protección adecuada del pie contra la caída de objetos. Principalmente si vamos a trabajar en lugares en los cuales puede haber un peligro de caída de objetos que no puede golpearlos, porque si los pies incluso nos puede fracturar o algo. Por eso nuestro calzado debe tener punta de acero, ¿no? La suela antideslizante, principalmente si vamos a estar en lugares húmedos, en lugares donde hay mucha lluvia u otros, nuestro calzado debe tener una buena suela para prevenir resbalones, ¿no? Se recomienda, la norma nos dice que si el trabajo se puede disponer en algún momento de una pausa en el trabajo de pie, debemos brindar un asiento para que la persona se siente, ¿no? Muchas veces quizás en trabajadores que hacen trabajos, ¿no? De vigilancia o algo es, de manera permanente, esto no se puede cumplir, ¿no? Pero en trabajadores quizás los que están en garita o en algunos puestos, que sí pueden alternar la postura parada o sentada, sí se les debe brindar un asiento, ¿no? Y ellos tienen sus asientos para que cuando apenas puedan quizás tomar un descanso, se sienten, ¿no? Esa es la recomendación de la norma. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de trabajar de pie de manera permanente? Lo que más se reconoce o está más relacionado son los problemas circulatorios en los miembros inferiores, ¿no? En las piernas. Como menciona la presentación, el trabajo en posición de pie puede causar fatiga muscular en las extremidades inferiores, molestias en la espalda, en la cintura y aumento del volumen de los pies o hinchazón por una dificultad en la circulación de las piernas. No es igual trabajar moviéndose, ¿no? En la cual va a haber una adecuada circulación de sangre en los miembros inferiores que trabajar parado, ¿no? Entonces no vamos a movilizar los miembros y va a haber, ¿no? Mayor volumen, ¿no? O mayor caída de sangre a nivel pues, de las piernas, pero esa sangre no circula adecuadamente y eso va a generar una mala circulación, ¿no? Y luego la aparición de lo que vemos en la imagen, ¿no? La hinchazón de venas, la aparición de varices, y eso, pues, si eso no se trata adecuadamente o no se detecta a tiempo, va a generar problemas a posterior, ¿no? Como los dolores en las piernas, la sensación de quemazón, la hinchazón de tobillos, la hinchazón de piernas, ¿no? Entonces tiene consecuencias a la salud.
Lo que se recomienda es alternar la postura, ¿no? Alternar el peso del cuerpo también no es una medida muy importante. Si no se puede trabajar con un reposapié, que es un instrumento que se pone pues para asentar el pie en el piso, ¿no? Lo que se debe hacer es alternar la postura. Quizás un rato alternamos el peso de nuestro cuerpo en el pie derecho, ¿no? Al otro lado lo alternamos en el pie izquierdo, ¿no? Eso es lo que se recomienda para disminuir la fatiga en las piernas, ¿no? Pero la recomendación es siempre intentar alternar la postura en la cual nos encontramos, no mantenernos siempre en una misma posición, al menos movilizarnos un poco, caminar un poco, quizás a tomar una pausa o irnos al baño, ir a algún otro sitio, con tal de movilizar las piernas. Ya esa es la recomendación. En cuanto a la manipulación de cargas que también menciona la norma, ¿no? Te dice que en general uno no debe cargar más de 25 kilos los hombres, los varones, ¿no? Esa es la norma general. Siempre y cuando cargues menos o máximo 15 kilos va a haber una mayor protección. Menciona un punto de aquellos trabajadores que son trabajadores entrenados, ¿no? O en situaciones aisladas, ¿no? Pues se puede cargar hasta 40 kilos. Ahora, ¿quiénes son trabajadores entrenados? Son aquellos trabajadores, ¿no? Que hacen su trabajo generalmente manipulando este tipo de cargas, ¿no? Quizás sean quizás los tipos de estibadores, ¿no? O algunos otros trabajadores que ya comúnmente esa es su labor, se puede considerar como trabajadores entrenados. Ellos máximo deberían cargar pues un peso de 40 kilos. Pero cualquier otra persona, otro trabajador que haga manipulación de cargas que no sea algo constante como parte de sus funciones, debe cargar máximo 25 kilos. Es lo que se recomienda. Y por el contrario, las mujeres se recomienda que sea pues máximo 15 kilos de peso lo que carguen las mujeres, ¿no? Con un nivel de protección mayor si es que máximo cargan 9. Igual menciona que trabajadoras entrenadas o en situaciones aisladas, máximo las mujeres pueden cargar 24 kilos. Esos valores son muy importantes porque si en algún momento nosotros, en algún lugar donde nos encontremos trabajando, nos vemos en la necesidad de cargar más del peso máximo que dice la norma, debemos pues buscar primero la ayuda quizá de algún otro compañero o buscar algún tipo de ayuda mecánica, ¿no? Eso con la empresa en la que trabajemos, ver la posibilidad de implementar ayudas mecánicas que nos ayuden a levantar las cargas, los pesos, ¿no? Para no tener que sobreesforzar nuestro cuerpo, ¿no? Para el transporte de materiales que sea realizado con carretas u otro tipo de equipos mecánicos, donde se utilice la tracción humana, o sea, jalar o empujar, ¿no? Debe aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza, ¿no? Se recomienda que la fuerza máxima que los hombres deben hacer para sacar del reposo o de tener una carga, o sea, que decir, para empujar o de tener una carga con tus manos, sea una fuerza máxima de 25 kilos, ¿no? Y las mujeres de 15 kilos. La manera en la que uno va a cargar un peso también es muy importante. La mayoría en algún momento hemos hecho lo que vemos en la imagen de la derecha con el caballero donde menciona la palabra no, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos levantado una carga, ¿no? Doblando la espalda, pero con las piernas rectas. ¿Qué va a ocasionar eso? Eso va a ocasionar, como vemos, unos rayos a nivel de la cintura. ¿A qué se refiere eso? Que la cintura ahí es que va a soportar todo el peso de la carga, ¿no? Más el peso de tu cuerpo. Entonces va a ser un peso muy por encima de lo que podría soportar esas partes de nuestra cintura, la parte de la columna, ¿no? Entonces así nosotros vamos a malograr nuestra columna. Poco a poco vamos a ir favoreciendo la aparición de enfermedades como hernias discales, ¿no? Entonces, todo por no hacer una buena técnica. La buena técnica es la que vemos en el lado izquierdo, ¿no? Una secuencia ideal para levantar un peso del piso, ¿no? Que es colocarnos cerca a la carga, flexionar las piernas como vemos, ¿no? En la imagen del caballero que está con polo verde, ¿no? Con la espalda recta, ¿no? Y levantamos el peso haciendo fuerza con las piernas, no con la cintura, ¿no? El muslo y las piernas son una parte del cuerpo diseñadas, preparadas para hacer fuerza, pero no nuestra espalda ni nuestra columna.
Entonces, como vemos, con la espalda recta y las piernas flexionadas, levantamos la carga y ahí ya podemos empezar a trasladarlo, ¿no? No hacer lo que vemos, ¿no? Como les había dicho en la imagen de la izquierda, con el levantar los pesos teniendo las piernas rectas y la espalda doblada. Muy bien, entonces como dice ¿no? esta frase, la ergonomía es la adaptación del trabajo hacia el hombre, ¿no? Hacia el hombre, funcionamiento y belleza, ¿no? Que es lo que uno debe sentir pues, en su puesto de trabajo. Si tuvieran ustedes quizás alguna recomendación, ¿no? En la cual la empresa les puede ayudar, ¿no? A mejorar ergonómicamente su puesto de trabajo, sería bueno que ustedes nos lo hagan saber. No siempre hay oportunidad de mejora, los puestos de trabajo se pueden mejorar. Quizás la silla que están utilizando no es la adecuada, o quizás ¿no? Está desgastado, está roto, no es regulable, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas ustedes la deben hacernos llegar, ¿no? Para nosotros poder tomar las medidas correctivas. Igual en sus casas, ¿no? Si ven que las sillas donde ustedes trabajan en casa, paran mucho tiempo ahí, no se adapta a su fisionomía o son incómodas, ¿no? Ustedes deben, ¿no? Por el bien propio de su salud, tratar de corregir eso. ¿Bien? Bueno, eso es todo por hoy en la presentación de ergonomía. Si ustedes gustan, pueden escribirnos al correo que vemos ahí, capacitación@defense.com.pe, ¿no? O seguirnos también en Facebook, ¿no? A esta dirección, @defensa y seguridad, ¿no? En esta página ustedes nos pueden seguir y también nos pueden hacer llegar cualquier duda, comentario, sugerencia, propuesta de mejora o propuesta de algún otro tema de capacitación que nosotros gustosos lo cumpliremos. Muchas gracias.